Capítulo 431. El clima del subcontinente indio es favorable, con abundante sol y lluvia, lo que resulta en rendimientos de cereales extremadamente altos, junto con una abundancia de frutas y verduras, por lo que los indios generalmente no tienen el hábito de acumular alimentos. Sin embargo, Joseph sabía que durante la Tercera Guerra de Mysore, el sultán Tipú había sufrido 2 veces por no tener reservas de alimentos. Los británicos habían sitiado Seringapatam 2 veces y la ciudad se quedó rápidamente sin municiones y provisiones. La vez anterior, debido a que la temporada de los monzones había llegado temprano e inundado las líneas de suministro británicas, el sultán Tipú había logrado escapar de la crisis por casualidad. Sin embargo, la última vez, se vio obligado a correr un riesgo y sacó a sus tropas de la ciudad para intentar un avance, pero los refuerzos británicos que continuamente eran llamados desde los estados vasallos de la India bloquearon cualquier escape, dejándolo sin éxito. Finalmente, debido al agotamiento de alimentos y forraje, no tuvo más remedio que pedir la paz a los británicos, ceder la mitad del territorio de Mysore, pagar 3 millones de libras esterlinas en reparaciones de guerra y entregar a 2 de sus hijos a los británicos como rehenes para apenas mantener su posición. La Compañía de las Indias Orientales utilizó esos 3 millones de libras esterlinas, equivalentes a 75 millones de libras, para expandir rápidamente su presencia militar en el lejano oriente, sentando así las bases para dominar el subcontinente indio. 8 años después, el sultán Tipú fue asesinado por el ejército británico y el estado de Mysore se extinguió. De hecho, en ese momento, una grave epidemia había estallado entre las fuerzas británicas, y si el sultán Tipú hubiera resistido unos meses más, probablemente habrían tenido que retirarse por su cuenta. Por lo tanto, el primer consejo que dio Joseph al sultán Tipú fue almacenar más grano. Con la producción de alimentos de la India, sería suficiente para que toda la ciudad de Seringapatam comiera durante 2 o 3 años, simplemente asignando algo de manera casual. Sin embargo, el sultán Tipú estaba un tanto desconcertado. ¿Por qué acaparar alimentos? Lafayette dijo con expresión solemne. En este momento, Mysore puede haber logrado algunas victorias, pero no hay que subestimar a los británicos por ello. Son poderosos y, si aumentan el despliegue de tropas, podrían enfrentarse a un duro asedio. El desdén brilló en los ojos del sultán. Tanto él como su padre habían derrotado a los británicos, eso fue durante las 2 primeras guerras de Mysore. Sin embargo, tomó muy en serio las palabras de Lafayette, después de todo, este último le había aportado muchas tácticas avanzadas, y los soldados que entrenó eran mucho más fuertes que los que el propio sultán Tipú había entrenado. Lafayette continuó explicando el plan de batalla del príncipe heredero, después de eso, solo queda esperar la temporada de lluvias. Los británicos han recorrido decenas de miles de kilómetros y sus líneas de suministro están en problemas. El monzón destruirá su logística y entonces es cuando puedes lanzar una contraofensiva. Sin embargo, intenta no enfrentarte directamente a los británicos en combate. Tu objetivo principal siempre deben ser sus líneas de suministro. El gasto financiero de Gran Bretaña en la guerra en la lejana India fue enorme, y si sus suministros continuaban siendo destruidos, la presión financiera los obligaría a optar por un alto el fuego. Lafayette agregó. Además de la comida, también debes tener cuidado de no relacionarte con lacayos británicos tanto como sea posible. Cuando sea absolutamente necesario, se les puede ofrecer directamente beneficios a cambio de su retirada o neutralidad. Especialmente en el caso de Hyderabad, incluso cederles algunas tierras es una opción que vale la pena considerar. La estrategia central de Gran Bretaña en la India fue utilizar a los indios para agotarse unos a otros, mientras ellos cosechaban los beneficios. Mientras reprimían a Mysore, el reino más poderoso del subcontinente indio, también eran extremadamente vigilantes con sus propios seguidores, especialmente Hyderabad, ya que una vez había formado una alianza con Mysore y no era débil. Si atacar Mysore hizo a Hyderabad más fuerte, ¿no significaría eso que sus esfuerzos fueron en vano? Por lo tanto, los británicos seguramente impedirían que Mysore transfiriera beneficios a Hyderabad, lo que inevitablemente enfurecería a Hyderabad. En cuanto a cómo se desarrollarían las cosas después, Joseph no podía estar seguro, pero meterse con los británicos definitivamente sería parte del plan. Mientras Francia no interviniera directamente en la guerra entre Mysore y Gran Bretaña, para entonces todos los franceses en Mysore, incluidos los artesanos, ya habían sido evacuados, estarían acatando el tratado de no intervención y los británicos no podrían plantear objeciones.
Sin embargo, Joseph todavía podía ofrecerle al sultán Tipú algunos consejos que darían a los británicos una ventaja, y eso fue suficiente para enfurecerlos. Marruecos. Mequinez. El sultán Muhammad III miró al enviado francés, tratando de parecer lo más confiado posible. Mi guardia imperial solo fue a ayudar a Argel a entrenar soldados, y aunque hubo algunos malentendidos con las fuerzas francesas durante ese periodo, ese nunca fue mi deseo. El conde Saigul habló con justa indignación. Tienes razón, fue solo un malentendido. Pero los soldados de su majestad sufrieron bajas y la ciudad de Tamire también sufrió daños. Muhammad III se sintió increíblemente frustrado internamente. Su propia guardia imperial había sufrido docenas de veces más bajas que los franceses, y en cuanto a la ciudad de Tamire, sus hombres solo la habían visto desde unas pocas millas de distancia. ¿Cómo podía eso causar daño? Sin embargo, la situación fue más fuerte que los deseos de la gente. No hace mucho, el embajador británico declaró de repente que no quería ver a Marruecos tener fricciones con Túnez y cortó toda ayuda. Si bien no temía a los franceses, tampoco quería provocar a esta potencia europea. Al final, fue porque los británicos lo habían convencido para que provocara activamente a los franceses. Por estas pérdidas, estoy dispuesto a ofrecer una compensación. El conde Saigul, sin embargo, reveló una sonrisa. O también podrías hacerme un favor que compensaría la compensación. De hecho, la Guardia Imperial marroquí apenas había entrado en combate con las fuerzas francesas cuando la cinta de Moro la ahuyentó. Las pérdidas francesas fueron insignificantes. Muhammad III preguntó con cierta cautela. ¿En qué necesitas mi ayuda? Es simple, simplemente usa tu caravana para transportar algunos bienes para mí, dijo el conde Saigul, pasando por el Imperio Otomano en camino a la península india. Serás responsable de recoger la mercancía y el comprador pagará el precio completo. En cuanto a los artículos que no puedas adquirir, puedes comprarlos en España. Así sin más. Se sorprendió un poco Muhammad III. Marruecos y el Imperio Otomano siempre habían mantenido estrechos vínculos comerciales, por lo que esta petición no parecía perjudicarle. Incluso podía entregar las mercancías directamente a los comerciantes otomanos de Basora, quienes las transportarían a la India. ¿Estás seguro de que alguien pagará? Por supuesto, dijo el conde Saigul, de lo contrario, puedes detener el transporte de inmediato. Mientras me ayudes con esto durante 2 años, cualquier malentendido entre nuestros dos países se aclarará. Muhammad III entrecerró los ojos. Sabía que los franceses utilizaban sus canales en el Imperio Otomano para el contrabando, pero si los supuestos compradores realmente pagaban y la demanda era alta, incluso podía obtener ganancias. Está bien, puedo intentarlo. Francia podría dejar por completo de apoyar a Mysore, pero si este último recibiera suministros del Imperio Otomano, Inglaterra nunca podría rastrearlos hasta Francia. El conde Saigul sonrió entonces a Muhammad III y dijo con voz profunda. Lo más importante es que esos intercambios que realizáis no tienen nada que ver con Francia. No tenía miedo de que Muhammad III lo traicionara y lo entregara a los británicos. En primer lugar, los británicos acababan de engañar a los marroquíes, que ahora estaban ansiosos por vengarse, así que ¿por qué iban a ir a informar? En segundo lugar, los marroquíes no tenían pruebas. Incluso si se lo dijeran a los británicos, Francia lo negaría todo. No había un solo francés involucrado en los canales de abastecimiento o contrabando. Si los marroquíes se negaban, el conde Saigul recurriría a los persas, obteniendo suministros de Rusia a través del mar Caspio y transportándolos a la India a través del Golfo de Omán. Sin embargo, los persas probablemente exigirían una parte, lo que los haría menos rentables que los marroquíes. Afortunadamente, Muhammad III había accedido de inmediato. Tras abandonar Marruecos, el conde Saigul se dirigió inmediatamente al norte, a España, donde intentaría conseguir armas y materiales, como acero, de Charles IV. Esto no solo sería beneficioso para España, sino que también la haría gozar del favor de los franceses, y creía que no se negarían. 12 de enero de 1790. París. Un carruaje tirado por caballos, de color gris claro, tipo piedra preciosa, muy bien equipado, pasó a toda velocidad entre la multitud y luego se detuvo abruptamente al borde de la plaza de la Bastilla. Un sirviente bajó apresuradamente el escalón del carruaje y luego abrió la puerta. El señor Walsh, un comerciante de lana, saltó del carruaje con impaciencia, quejándose con su esposa detrás de él.
Dije que deberíamos haber tomado el vagón de tren, pero tú insististe en conducir. Mirando a la multitud en la plaza de la Bastilla, levantó la voz. Hemos estado tan retrasados que ya no hay forma de poder entrar. La señora Walsh, que llevaba el vestido más de moda de la temporada, bajó del carruaje murmurando en voz baja. Es solo una mudanza del banco, ¿qué hay para ver? He oído que el pabellón británico ya está instalado, sería mejor comprar entradas de preestreno y echar un vistazo allí. El señor Walsh la interrumpió. ¿Qué puede saber una mujer? El príncipe heredero seguramente anunciará hoy algunas políticas financieras que afectarán los negocios de todos, por supuesto, tenemos que venir a verlo. Un muchacho de unos 10 años, al ver la expresión ansiosa del señor Walsh, se acercó rápidamente con una sonrisa brillante y dijo. Señor, el príncipe heredero ha llegado, ¿le gustaría verlo más de cerca? Por supuesto. ¿Tienes alguna manera? 3 libras. Walsh le entregó inmediatamente 3 monedas de plata. Rápido. El niño silbó hacia la Bastilla y, al instante, unos 7 u 8 niños empezaron a empujar a la gente que los rodeaba. Rápidamente se formó un camino entre ellos. Walsh rápidamente arrastró a su esposa a través de la multitud, llegando hasta una posición muy cercana frente a la puerta principal de la Bastilla. El niño, al oír la música que se alzaba a su alrededor, saludó a sus compañeros. Ya empezó, no debería venir mucha gente más. Ahora, vamos a hacer fila afuera de la tienda habitable. Muy bien, hermano mayor Giles. Los niños salieron de la multitud y saltaron detrás de él. Walsh estiró el cuello para ver y se dio cuenta de que donde antes estaba la oscura y aterradora entrada de la prisión ahora había cintas de colores y varias filas de guardias de la corte con uniformes rojos se encontraban de pie frente a las escaleras, con un gran grupo de periodistas detrás de ellos. A su lado, la banda tocaba con energía y, por lo que parecía, muy bien podrían ser la orquesta de la corte. Y en la parte superior de la entrada principal de la prisión, se había colgado una nueva placa de bronce de gran tamaño, con la inscripción Reserva del Banco de Francia, sede central. Cuando el cañón ceremonial rugió, la música se detuvo instantáneamente y Joseph, con su nuevo uniforme de caballería azul y blanco y un sombrero tricornio, subió rápidamente al escenario debajo de la placa, flanqueado por varios oficiales. La multitud que lo rodeaba inmediatamente inclinó sus cabezas en señal de saludo, y Joseph sonrió y levantó su mano para hacer un gesto. Gracias a todos por asistir a la ceremonia de reubicación de la Reserva del Banco de Francia. Se volvió y señaló hacia la Bastilla. Sé que antes a nadie le gustaba mucho este lugar. La risa estalló instantáneamente entre la gente. Pero estoy seguro de que a partir de ahora le gustará, declaró Joseph en voz alta. Esto se convertirá en la sede del Banco de la Reserva de Francia. Además, la bolsa francesa ocupará su lado oeste. Y su segundo piso será la sala donde la Compañía Real de Seguros de Francia realizará sus actividades. Hizo un gesto amplio. Ya no habrá más cárcel aquí, sino un símbolo de la riqueza de París. La multitud estalló inmediatamente en aplausos. De hecho, no había ningún francés que no odiara y aborreciera esta prisión. Antes, cuando Joseph estaba seleccionando un sitio para la Bolsa de Francia, de repente se le ocurrió la idea de este lugar y decidió convertirlo en el centro financiero de París. La abolición de la famosa Bastilla mejoraría sin duda en gran medida el sentimiento nacional hacia la familia real. Además, la prisión ya había perdido su propósito. Como prisión, no albergaba a muchos prisioneros y su función principal era, en realidad, mantener el orden en París. En el pasado, contaba con una gran guarnición de soldados que podían reprimir cualquier disturbio en París desde las inmediaciones. Pero ahora la seguridad de París estaba en manos de la policía. Así, cuando Joseph propuso que el Banco de Francia comprara esta fortaleza, la reina María no dudó en aceptar. El marqués de Launay, comandante de la Bastilla, había recibido anteriormente los cuidados del príncipe heredero durante el asunto Necker y esta vez se mostró muy cooperativo también con las obras de reubicación. Hace casi medio mes, los guardias y prisioneros de la Bastilla fueron trasladados a una nueva ubicación en los suburbios del sur de París, y el nombre también fue cambiado a Prisión Nacional N Grados 1. En el escenario, Joseph esperó a que se calmaran los aplausos de la multitud y luego continuó. Además del traslado de la Reserva del Banco de Francia y de la Bolsa, hay otro asunto muy importante que anunciar hoy. Hizo una señal al ministro de Finanzas, Briand, quien con entusiasmo dio un paso adelante, se aclaró la garganta y habló.
Su Majestad el Rey ha decidido que a partir de hoy, los billetes emitidos por el Banco de Reserva de Francia se convertirán en la moneda oficial de Francia y pasarán a llamarse francos. Un billete de franco equivale a una moneda de plata de 1 libra, equivalente a 0,3 gramos de oro. El decreto del Tesoro Nacional garantizará el franco y todo aquel que posea un billete de franco podrá cambiarlo en cualquier momento por un valor equivalente en oro en el banco. Del mismo modo, el oro también podrá cambiarse por francos en el banco. En el territorio de Francia, nadie puede negarse a aceptar francos, pues de lo contrario será perseguido judicialmente. Las libras, los escudos y otras monedas seguirán en circulación. La multitud se puso inmediatamente alborotada. Aunque los billetes del Banco de la Reserva de Francia circulaban en muchos lugares, la instauración formal de su condición de moneda extranjera dejó atónitos a todos. Al fin y al cabo, hace apenas unas décadas, John Law inundó el mercado de billetes durante el escándalo de Mississippi, provocando la ruina de la noche a la mañana de muchos franceses. Desde entonces, la gente se ha mostrado muy reacia a los billetes. Brian miró de reojo al príncipe heredero, levantó la mano para pedir silencio y luego continuó. Para mantener la estabilidad del valor del franco, la familia real, el Departamento del Tesoro, la Reserva del Banco de Francia y la Cámara de Comercio francesa establecerán conjuntamente el Consejo de Regulación Monetaria, con plena autoridad para supervisar la emisión de billetes y garantizar que no haya un exceso de oferta. Capítulo 432. Cuando la gente de la Plaza de la Bastilla se enteró de la creación de un departamento de regulación monetaria, en el que participaban los bancos y la Cámara de Comercio, sus preocupaciones se aliviaron mucho y comenzaron a asentir y a discutir entre ellos. De hecho, Joseph tenía el control absoluto sobre esta reunión de supervisión. No hacía falta mencionar a la familia real y a los funcionarios financieros, que expresarían sus opiniones cuando él lo solicitara. También era el mayor accionista del Banco de la Reserva de Francia. Incluso la Cámara de Comercio francesa estaba controlada en ese momento por la nobleza capitalista, que seguía esperando su dirección. Así, la política monetaria era básicamente la que él decía que sería. No se trataba de crear un monopolio. De hecho, sus conceptos financieros estaban más de 200 años por delante del resto del mundo, y era mejor para él establecerlos firmemente en lugar de dejar que los economistas contemporáneos hicieran intentos al azar. Por supuesto, este organismo regulador tendría que estandarizarse con el tiempo, formando un sistema de gestión de divisas científico y eficaz. Después de todo, él también envejecería y no siempre podría administrar las finanzas utilizando su técnica de la gran profecía. Los periodistas presentes escribían con fervor y la multitud se entusiasmaba con el debate. Sabían que el gobierno había anunciado una política económica importante, pero nadie se daba cuenta de que se trataba de un acontecimiento trascendental para la economía francesa. La serie de políticas monetarias que anunció Joseph fueron el sistema de patrón oro que todas las grandes potencias del mundo adoptarían como modelo a seguir a partir de mediados del siglo XIX. Para la gente común, parecía que la única diferencia era poder usar billetes para hacer compras. Las libras todavía se utilizaban con normalidad y nada parecía cambiar demasiado. Sin embargo, desde la perspectiva de todo el país, la lógica subyacente de la moneda y la economía había cambiado. Después de esto, toda la moneda de Francia se estableció sobre la base de una valoración en oro. Las libras podían utilizarse para transacciones, no por sus atributos de moneda de plata, sino porque el gobierno francés estipuló que 1 libra podía cambiarse por 0,3 gramos de oro. En otras palabras, si el Ministerio de Finanzas francés anunciara que las libras ya no podrían cambiarse por oro, la gente tendría que vender sus monedas de plata como plata para conseguir francos para la circulación. Para las personas acostumbradas al valor relativamente estable de la moneda y a los sistemas de tipos de cambio maduros del siglo XXI, esto era algo trivial, pero en el siglo XVIII, fue suficiente para mejorar significativamente todo el entorno económico nacional. En aquella época, prácticamente no existía el concepto de moneda de curso legal nacional. Ya se tratase de la libra, el florín, el ducado o el rial del norte de África, el aque del Imperio Otomano, siempre que se tuviese oro y plata auténticos, podían circular libremente en el mercado francés. Incluso se aceptaban los billetes de la libra esterlina, ya que podían cambiarse por monedas de oro en el Banco de Inglaterra. Así que, podéis imaginar lo caótico que era realizar transacciones comerciales en aquella época.
Por ejemplo, alguien dice que pagará en ducados un lote de productos, pero cuando llega el momento de pagar, descubre que la mitad está en reales, mezclados con algo de ainu. Bien, no haga nada más hoy. Tómese su tiempo para convertirlo. Los tipos de cambio entre las distintas monedas también diferían entre localidades. Por ejemplo, en las provincias costeras del Mediterráneo, un rial podía cambiarse por 22 libras, ya que podía utilizarse directamente para comprar cosas procedentes del norte de África. Pero en el norte de Francia, podía valer tan solo 20 libras y 10 sous, valorados únicamente por su contenido en oro. Como resultado, los comerciantes del sur se mostraban extremadamente reacios a vender sus productos a los del norte. Incluso dos ciudades no muy alejadas entre sí, acostumbradas a utilizar monedas diferentes, se mostraban reacias a comerciar entre sí. Esto afectó gravemente a las operaciones comerciales del país. No hay que subestimar ese impacto. El comercio depende de la circulación de dinero y bienes, e incluso un pequeño contratiempo en la circulación podría reducir directamente a la mitad el volumen comercial, sin mencionar una situación en la que todo se paralizara en todas partes. Además, problemas como la abrasión monetaria, el peso insuficiente de la moneda y los tipos de cambios fluctuantes entre las monedas de oro y plata, que afectan el valor del dinero, pueden eliminarse mediante el sistema de patrón oro. En la actualidad, en todo el mundo, a excepción de Inglaterra bajo Newton sí, ese es el Sir Isaac Newton a quien una manzana golpeó en la cabeza, ninguna otra nación había adoptado un sistema de patrón oro. Todos los demás países todavía usaban metales preciosos para las transacciones. Fue precisamente la acción de Newton la que colocó el entorno comercial de Inglaterra en la cima del continente europeo y, junto con sus políticas fiscales superiores, allanó el camino para la formación del Imperio Británico. Y ahora, Joseph estaba a punto de introducir la versión completa del sistema del patrón oro en Francia. No pasaría mucho tiempo antes de que la corona del mejor entorno empresarial de Europa tuviera un nuevo dueño. Además, la implementación del sistema de patrón oro permitió al gobierno tener un mayor control sobre el mercado financiero y el tipo de cambio era muy estable. Así, hasta la década de 1970, varios países seguían utilizando el patrón oro. Joseph había estado planeando implementar el patrón oro durante mucho tiempo, y su elección de este momento particular fue bien meditada. En primer lugar, Francia ha conquistado recientemente un gran número de mercados extranjeros. Según las noticias que llegaron la semana pasada, las legiones de Moro y Ney ya habían tomado el control total de la ciudad de Trípoli y seguían avanzando hacia el este. El 70% de la población de Trípoli se concentraba en la ciudad de Trípoli y sus alrededores, mientras que el este era relativamente árido. Moro y sus hombres no iban a encontrar resistencia significativa. Probablemente ya deberían haber llegado a la zona de Sur, en el este. Además de la región de Annaba en Túnez y Argel, Francia tenía ahora una sólida presencia en la parte central del norte de África. Estos lugares, aunque no eran grandes, eran tierras ricas en fertilidad y abundantes recursos y, además, eran centros de tránsito comercial para el Mediterráneo, manejando un volumen considerable de comercio. Mientras tanto, en la región valona del sur de los Países Bajos, la inversión francesa había empezado a tomar forma, con la creación de una cantidad significativa de empresas de minería y refinación de carbón. Y al ser una región rica de Europa, la capacidad económica de esta región era aproximadamente equivalente a la de todo Túnez. Al mismo tiempo, impulsado por el incansable empuje de Joseph durante más de un año, el desarrollo industrial de Francia también había logrado resultados notables. En la actualidad, Lyon ya cuenta con más de 200 telares automáticos, casi 3.000 usos y sigue añadiendo más. Con la lana de Nueva Zelanda y el algodón de Rusia, el coste de los tejidos lioneses ya se ha reducido a cerca del 120% del de los británicos. Recordemos que hace un año esta cifra era de al menos el 150%. Teniendo en cuenta la influencia de Francia en la moda y su ventaja en el diseño de moda, los textiles lioneses ya estaban acaparando una parte importante de la cuota de mercado europea de los británicos. Además, industrias como la vinificación de Burdeos y Champaña, la producción de acero y de máquinas de vapor en Nancy, la fabricación de papel, los artículos de lujo y la maquinaria en París, etc., habían hecho grandes progresos. La iluminación a gas, los productos químicos, el mobiliario y otras industrias también estaban esperando conectarse. Un gran número de fábricas e inmigrantes esperaban ansiosamente financiación.
Y Joseph podría perfectamente aprovechar esta oportunidad para permitir a los bancos emitir una gran cantidad de billetes como préstamos. Posteriormente, las fábricas utilizaban esos francos para comprar equipos y materias primas o para pagar los salarios de los trabajadores. Los inmigrantes también los gastaban en comprar artículos de primera necesidad a los lugareños o contratar a trabajadores locales. De esta manera, en poco tiempo, la tasa de penetración del franco alcanzaría un nivel muy elevado. Capítulo 433. Y un fuerte apoyo financiero podría, a su vez, promover la construcción de industrias y nuevas tierras. Joseph estimó que, con la tecnología industrial y las políticas de Francia, así como su nivel financiero, todos ellos líderes en Europa, después de otros 3 a 5 años de rápido desarrollo, la fortaleza industrial general de Francia sería inferior a la de toda Europa. Así es, incluyéndote a ti, Inglaterra, para entonces todos podrían haber quedado rezagados respecto de Francia. Por supuesto, Inglaterra, apoyándose en sus vastas colonias y en la acumulación durante muchos años, todavía se mantenía firmemente en la posición de potencia suprema del mundo, pero solo sería cuestión de tiempo antes de que Francia la derribara de su caballo. Mientras tanto, a medida que los dividendos del desarrollo industrial aumentaran continuamente, los problemas financieros crónicos de Francia seguramente se resolverían por completo. En ese momento, Joseph sería capaz de llevar a Francia a recrear los gloriosos logros obtenidos en su día por Napoleón. Y con la sabiduría de las generaciones posteriores, seguramente superaría a Napoleón. Posteriormente, Joseph también anunció la reanudación oficial de las transacciones en la Bolsa de Valores de Francia. Ahora cualquiera podría invertir en acciones, y la bolsa estaría abierta todos los días excepto los fines de semana, y las empresas podrían comenzar a solicitar cotizaciones. Después del incidente de Mississippi, por fin se recuperó la actividad bursátil en Francia. Por supuesto, para dar tiempo a los inversores a familiarizarse y adaptarse, por el momento solo se podían negociar unas pocas acciones de la compañía y el monto de las transacciones estaba bajo estricto control. La nueva ley de comercio de valores estaba en las etapas finales de organización, y la Comisión de Bolsa y Valores también estaba en preparación. Una vez completados estos dos pilares de aseguramiento del mercado de valores, la bolsa flexibilizaría gradualmente la aprobación de empresas listadas y ampliaría la escala de financiamiento. Tengan en cuenta que Joseph comenzó regulando el mercado de valores con varios conceptos modernos del futuro. Cosas como sociedades fantasma que defraudan a los inversores o grandes capitales que inflan drásticamente el precio de una acción un día y luego la venden al día siguiente, no iban a suceder de ninguna manera en la bolsa francesa. El mercado de valores es el turbocompresor del desarrollo industrial. Siempre que esté regulado, beneficia enormemente la construcción de la industria. Para ganar en la competencia de la revolución industrial, el mercado de valores es imprescindible. Para concluir, Joseph anunció solemnemente que la Bastilla pasaría a llamarse oficialmente Centro Financiero de París y luego señaló los grandes cañones en los altos muros de la Bastilla y sonrió. Este será el banco y la bolsa más segura del mundo. Creo que ningún bandido se atrevería a atacar este lugar. Walsh, al escuchar las risas ensordecedoras y los vítores a su alrededor, no pudo evitar entrecerrar los ojos. Como hombre de negocios astuto, tenía una clara percepción de que la política monetaria de Francia era ahora superior a la de Inglaterra. El punto más simple era que el intercambio de libras esterlinas por oro solo podía realizarse en el Banco de Inglaterra, lo que significaba que si el Banco de Inglaterra colapsaba, los billetes en libras perderían inmediatamente todo valor. Mientras que el franco estaba respaldado por el Estado francés, incluso si la reserva del Banco de Francia desapareciera, el gobierno francés encontraría otras formas de mantener el valor de la moneda. Esta fue la diferencia entre un patrón oro completo y el patrón oro que estaba explorando Inglaterra. No fue hasta 30 años después que Inglaterra implementó oficialmente el patrón oro a nivel nacional. Desde que Walsh llegó a Francia el año pasado, había estado dudando si trasladar el foco de su negocio aquí. Es cierto que el mercado en Inglaterra era enorme, el país era más rico y el entorno empresarial era mejor. Pero el impulso ascendente de Francia fue feroz, con un tremendo apoyo político a la industria. Recientemente, había abierto los mercados de los Países Bajos meridionales y el norte de África, junto con el acuerdo comercial Sena-Ring que le permitía entrar en el mercado alemán. Francia sin duda tendría muchas oportunidades en el futuro. Ahora finalmente había tomado su decisión. Elegir Francia.
Volvió la cabeza hacia su esposa y sonrió. Tal vez deberíamos comprar un título nobiliario francés. Depende de usted, dijo la señora Walsh con sus manos heladas entrelazadas y haciendo pucheros, pero si no vamos pronto al Palacio Real, no podremos conseguir entradas para la vista previa. De todos modos, la Feria Mundial se inaugura oficialmente en unos días y no será demasiado tarde para ir, dijo Walsh, subiéndose el cuello de la camisa. Hace mucho frío, ¿por qué no vamos a almorzar primero? He oído que el restaurante La Perouse ha añadido algunos platos nuevos. Habrá mucha gente después de que se inaugure la Feria Mundial, se quejó la señora Walsh. Sabe, hay más de una docena de pabellones de países para visitar y realmente no quiero estar apretada con esa gente sucia y poco sofisticada. Walsh no podía discutir con una mujer. Después de que la multitud que se encontraba en la plaza del centro financiero de París, antes llamada la Bastilla, se dispersara, se dirigió al Palacio Real. La antigua residencia del duque de Orleans había sido confiscada y estaba vacía, pero ahora en su entrada principal se alzaba una torre de hierro de 3 personas de altura, grabada con las palabras Primera Feria Industrial del Mundo. Sí, Joseph llevaba mucho tiempo planeando la exposición universal y finalmente había extendido invitaciones a más de 20 países para asistir al evento en el Palacio Real, después de estabilizar la situación en el norte de África. Por supuesto, otra razón fue que había recibido una gran suma de reparaciones de guerra de Argel, eliminando las barreras financieras para la celebración de la Feria Mundial. Tras el éxito de la Semana de la Moda de París, los países mostraron cierto interés en participar. Sin embargo, como nunca antes se había celebrado una exposición de este tipo, algunos países que no estaban dispuestos a gastar dinero declinaron cortésmente participar, por lo que solo quedaron 12 países que decidieron asistir. Después de todo, a diferencia de la Semana de la Moda, ellos tuvieron que enviar delegaciones y traer sus artículos presentables, todo lo cual costó dinero. De esta manera, Joseph arrebató a los británicos el honor de inaugurar la exposición universal más de medio siglo antes de lo previsto. Además, en comparación con los británicos que gastaron una fortuna construyendo el Palacio de Cristal como sede de su feria mundial, la inversión de Joseph fue mínima. El Palacio de Cristal británico. El Palacio Real solo necesitaba un poco de limpieza para convertirse en un lugar grandioso y lujoso. Francia tenía muchos palacios inactivos, como el Louvre, el castillo de Fontainebleau e incluso el Palacio de Luxemburgo estaba reservado para uso futuro, lo que los hacía perfectos para eventos como la feria. Y el día de la exposición universal, Joseph tenía una gran sorpresa para el público procedente de toda Europa. Las farolas de gas del 40% de París se encenderían simultáneamente, iluminando el cielo nocturno parisino. India. Norte de Karnataka, en la línea del frente noroeste del campo de batalla entre Inglaterra y Mysore. El marqués de Wellesley frunció el ceño mientras miraba a través del telescopio al PA, murmurando: estas fortalezas rudimentarias son realmente nauseabundas. Cornwallis parecía ya acostumbrado a ello, encogiéndose de hombros. Es la primera vez que te enfrentas a estas cosas, mientras que yo ya he roído más de 20. Ah, y según la información que he reunido, quedan al menos 50 más por delante. Encontraré una forma de lidiar con estas cosas, dijo el marqués de Wellesley mientras guardaba su telescopio, con una luz fría brillando en sus ojos, y luego extenderé una amplia red para capturar a Titú, haciendo que esa bestia no pueda escapar. Capítulo 434. Al día siguiente, bajo una fina cortina de lluvia, un escuadrón de soldados británicos aprovechó el cielo nublado y se deslizó hacia la capa más interna del PA a través de una brecha abierta con un cañón. Los soldados defensores de Mysore huyeron a toda prisa por los túneles, pero el hombre que había ido a encender los barriles de pólvora sacó un pedernal y golpeó 3 veces. Sin embargo, las chispas se extinguieron con el agua de lluvia arrastrada por el viento. 2 soldados británicos aparecieron en la entrada de la torre y le apuntaron con sus pistolas de chispa Brown Bess. Una hora después, el marqués de Wellesley miró con expresión sombría los 7 u 8 cadáveres empapados por la lluvia. Le había llevado 14 días abrirse paso por fin en esta rudimentaria fortaleza y los misoreanos habían perdido menos de 30 hombres. Echó un vistazo a las aproximadamente 200 armas de chispa apiladas no muy lejos, y a un cañón de 4 libras, y justo cuando estaba a punto de regresar a su tienda, de repente se detuvo. Se volvió hacia el oficial encargado de organizar el botín y le preguntó: ¿por qué no veo la pólvora y las balas de cañón del enemigo?
El oficial señaló apresuradamente una docena de pequeñas cajas de madera debajo del árbol. Allí, teniente coronel. Wellesley provenía de una familia militar y, aunque joven, ya ostentaba el rango de teniente coronel. Dijo con cierta sorpresa. ¿Eso es todo? Sí, teniente coronel. En realidad, es la primera vez que capturamos sus armas. Antes, detonaban la pólvora cuando se retiraban. Wellesley permaneció de pie bajo la lluvia, entrecerrando los ojos. Esta munición solo era suficiente para que los soldados que defendían la fortaleza aguantaran otros 10 días. Eso significaba que solo habían preparado munición para poco más de 20 días desde el principio. Se secó el agua de lluvia de la cara y miró hacia la estrecha torre que había en lo alto del Ta. De repente, las comisuras de su boca se curvaron hacia arriba. Se volvió hacia Cornwallis, que estaba a su lado, y dijo: creo que he descubierto su punto débil. 2 días después. Entre 40 y 50 soldados de Hyderabad, en una formación muy dispersa y temblando de miedo, avanzaron hacia el Pa en el montículo de tierra que había frente a ellos. Pronto, se escucharon disparos desde el interior del Pa, y un soldado de Hyderabad perdió la mitad de la cabeza por una bala de mosquete allí mismo. Los demás quedaron conmocionados e instintivamente quisieron huir, pero cuando se giraron, vieron a cientos de soldados británicos con uniformes rojos apuntando sus armas en esa dirección. Se pusieron tensos de inmediato, recordando la escena en la que decenas de personas que habían huido por la mañana fueron baleadas en el lugar. Se dieron la vuelta rápidamente y buscaron refugio, luego apretaron los dientes y respondieron al fuego. El comandante británico les había ordenado lanzar un ataque agresivo durante 1 hora, después del cual podrían retirarse y ser reemplazados por otro grupo. Sin embargo, tomó menos de media hora para que estas pocas docenas fueran asesinadas por los soldados de Mysore. El oficial británico que se encontraba a lo lejos dejó el catalejo, se volvió hacia Wellesley y vio que éste asentía. Inmediatamente gritó a un pequeño escuadrón de soldados marathas que se encontraba cerca: es su turno. Vayan a derribar esa fortaleza. Los marathas, conducidos por los soldados británicos, avanzaron hacia el Pa con rostros pálidos. ¿Estás seguro de que esto es efectivo?, preguntó Cornwallis a Wellesley mientras observaba cómo los soldados indios caían uno tras otro. Parece que no hemos tenido más que muchas bajas. Simplemente observen pacientemente, respondió Wellesley con calma. Si no me equivoco, derribaremos esta fortaleza antes del anochecer. Casi 50 soldados maratha murieron poco después y otro grupo de fuerzas auxiliares británicas se vio obligado a cargar. Comenzaron a utilizar los cuerpos del grupo anterior como cobertura. Sin embargo, solo aguantaron unos 40 minutos antes de que el siguiente grupo tuviera que intervenir. Después de las 5 de la tarde, Cornwallis miró los cuerpos esparcidos alrededor del Pa, estimando aproximadamente que debe haber habido más de 10 escuadrones de soldados indios que murieron allí, al menos 600 hombres. Justo cuando estaba a punto de decirle algo más a Wellesley, inesperadamente descubrió que las fortificaciones de Mysore se habían calmado. Está bien, parece que mi juicio fue correcto. Una sonrisa apareció en el rostro de Wellesley mientras le decía al oficial que estaba a su lado: deja que nuestros hombres suban. Sí, teniente coronel. Posteriormente, casi 1000 soldados langosta británicos rodearon ese Pa, aunque solo encontraron resistencia esporádica. Los británicos volaron metódicamente varias capas de muros con pólvora, obligando a los soldados de Mysore a refugiarse en los túneles. Entonces los defensores en retirada detonaron sus barriles de pólvora, derribando gran parte de la torre encima del Ta. A la luz del atardecer, Cornwallis vio la bandera británica plantada en lo alto de la fortaleza que lo había preocupado durante medio año. Se sorprendió y se volvió hacia Wellesley. ¿Cómo lo hiciste? Te llevaste esto en un solo día. Reservas de municiones, respondió con indiferencia el marqués de Wellesley, señalando la torre en la parte superior del Pa. El cuerpo principal de esta fortaleza tiene 3 capas de muros, y solo el del medio podría usarse para almacenar municiones. Por sus estrechas dimensiones, calculé que, una vez ocupada una parte del espacio por alimentos y agua, podrían almacenar un máximo de 300 balas de cañón y algo más de 15.000 cartuchos de chispa, junto con la pólvora correspondiente. Entonces, hice que los hombres atacaran en oleadas. Bajo una presión implacable, la gente de Mysore descuidaría sus reservas de munición, y los disparos continuos también reducirían en gran medida su precisión.
Finalmente, cuando habían agotado todas sus municiones, nuestros soldados entraron corriendo. Así de simple. En realidad, omitió un detalle. Los soldados de Mysore, después de matar a numerosos enemigos, entraban en un estado de excitación extrema y sed de sangre, disparando a ciegas y descuidando por completo las consideraciones tácticas. Cornwallis se quedó allí estupefacto mientras escuchaba al joven oficial describir con calma la táctica de utilizar vidas humanas para agotar las municiones del enemigo. Resultó que sus propios esfuerzos previos para reducir las bajas y valorar las vidas de sus soldados también le habían dado al enemigo tiempo para descansar y organizar sus tácticas. De hecho, la presión implacable fue la mejor táctica contra los misoreanos, que tenían un bajo nivel de disciplina militar. Pero, pensó en otro asunto, aunque hemos penetrado rápidamente en esta fortaleza, las bajas parecen demasiado altas. El asalto de ese día les costó al menos 600 vidas. Según ese cálculo, pagarían con 20 o 30 mil vidas para acabar con todas las fortalezas de Mangalore. Son solo indios nativos, descartó Wellesley con un gesto de la mano, su población es enorme, esto no es nada. Mientras hablaba, vio que el comandante del ejército de Hyderabad se acercaba con el rostro oscuro, y aún así continuó hablando con Cornwallis como si nada estuviera mal. Además, mi objetivo no es derribar Mangalore. Solo es necesario demostrarle a Tipu que podemos abrir una brecha en sus fortalezas rápidamente. El oficial de Hyderabad se acercó a ellos dos y, sin ninguna cortesía, gritó en voz alta. No puedes permitir que mis soldados mueran así, solo hoy han perecido casi 400. El marqués de Wellesley lo miró con una sonrisa y dijo. Morir en batalla es el deber de un soldado. Habrá muchos más ataques como este, será mejor que te acostumbres a ello rápidamente. Capítulo 435. Pero. El oficial indio iba a decir algo más, pero fue interrumpido por el marqués de Wellesley, que levantó la mano. Si no quieres perder soldados, entonces ve a reclutar a algunos intocables. Cualquiera servirá, siempre que pueda atraer al enemigo para que dispare. El oficial cerró inmediatamente la boca, se tocó el pecho a modo de saludo y se fue. En la península india, las vidas de las personas de casta inferior eran las menos valiosas y no importaba cuántos murieran. Wellesley continuó dirigiéndose a Cornwallis. Esto obligará a Tipu a dividir sus fuerzas para defender Mangalore. Al sur de Mangalore se encuentra la capital de Mysore, Mysore City, que también es la segunda ciudad más grande de Mysore. Naturalmente, el sultán Tipu no podía renunciar fácilmente a este lugar. Wellesley continuó. Una vez que el ejército de Mysore comience a movilizarse, llevaré a los marines en barco alrededor de Kanyakumari y lanzaré un ataque sorpresa sobre Tiruchirappalli. Kanyakumari es la zona marítima más meridional de la península india, mientras que Tiruchirappalli es una ciudad importante en Karnataka, sureste de la India, que ha sido conquistada por el sultán Tipu. Si se logra recuperar Tiruchirappalli, la ofensiva de Mysore hacia el este se verá obstaculizada. Quédate en Mangalore y continúa eliminando esas molestas fortificaciones según mis tácticas. Una vez que haya logrado un éxito militar de mi lado, casi podrás llegar a las cercanías de la ciudad de Mysore, dijo Wellesley. Agitando su bastón, Wellesley añadió. Entonces podremos atacar a Tipu desde ambos lados. Creo que él vendrá a nosotros buscando firmar un armisticio antes de la caída. Ciudades al este de Mysore. 1900. El sultán Tipu observó cómo un carruaje tras otro entraba en la ciudad y su expresión finalmente se relajó un poco. En esos carruajes viajaban fusiles de chispa y pólvora recién traída del Imperio Otomano, junto con algunos medicamentos y uniformes. Con este lote de suministros, a su ejército no le faltaría munición antes de que llegara la temporada de lluvias. Sin embargo, también sabía que después de perder el control de la costa sur, los materiales de asistencia se habían vuelto muy difíciles de transportar a Mysore y las futuras batallas serían cada vez más difíciles. Al principio tuvo algunas dudas sobre las palabras de Lafayette, pero después de varios meses de lucha, finalmente se dio cuenta de que los británicos eran mucho más fuertes de lo que había imaginado. Los soldados de casaca roja estaban altamente entrenados y mantenían una estricta disciplina. Por lo general, tenía que movilizar decenas de miles de tropas solo para poder manejar a duras penas unos pocos miles de soldados británicos. Al mismo tiempo, los comandantes británicos eran muy astutos, casi impecables en sus órdenes durante las batallas. Los británicos le tendieron una emboscada en Tiruchirappalli.
En menos de 3 días, un ejército de 30.000 hombres fue aplastado por menos de 4.000 soldados británicos y más de 10.000 del ejército de Hyderabad, y la recién capturada Tiruchirappalli cayó. Entonces no tuvo más remedio que retirarse a Salem. Si no pudiera mantener esta tercera ciudad más grande de Mysore, los británicos marcharían directamente a Seringapatam, que es su centro administrativo. Recordó cuidadosamente las palabras de Lafayette antes de partir, primero enviando a un oficial de confianza para verificar las reservas de alimentos y luego convocó al ministro principal Shah para que fuera en secreto a Hyderabad para realizar algunos negocios secretos. Al otro lado, el marqués de Wellesley cabalgaba animadamente sobre una colina baja y contemplaba la lejana ciudad de Salem, sintiéndose muy aliviado en su corazón. Aunque era la primera vez que este dios de la guerra británico comandaba un gran ejército, aprovechó su extraordinario talento militar y fue invencible en una serie de batallas, revirtiendo por completo la postura débil del ejército británico en unos pocos meses y pasando a una ofensiva total. Precisamente ayer recibió órdenes de Londres de que lo ascendieran a mayor general, siendo ahora el único responsable de los asuntos militares en la India. Wellesley había estado conteniendo su furia, esperando solo estabilizar la situación en la India antes de regresar a ajustar cuentas con esos franceses. Pateó con fuerza los flancos de su caballo y galopó hacia Salem, al pie de la montaña, gritando órdenes al oficial que estaba a su lado. Prepara a todo el ejército. Lanzaremos un asalto total a la ciudad de Salem pasado mañana al mediodía. París. En la calle principal, al sur del Louvre, Schmidt se arremangó el cuello, miró el cielo que oscurecía y le dijo a su sirviente: «Maldito viento frío, quiero volver al hotel». ¿Por qué el pueblo francés celebra la ceremonia inaugural de la exposición por la noche? El sirviente miró a unos niños que estaban no muy lejos y susurró: «Señor, ¿quiere que le alquile un calentador de manos?» «Está bien. Estoy casi congelado». El sirviente acababa de marcharse cuando de repente se oyó una música alegre por todas partes. Schmidt levantó la vista y vio una tropa de guardias de la corte que separaba a la multitud. Entonces, Su Majestad, la reina de Francia, vestida con un vestido blanco y adornada con plumas de colores, descendió del carruaje que se encontraba al otro lado de la calle y llegó al escenario previamente erigido, rodeada de una multitud de funcionarios. Después de un intenso estallido de tambores, un funcionario de la corte hizo una señal a todos para que se inclinaran, y entonces la reina María levantó los brazos en alto, sin ningún preámbulo, y proclamó en voz alta: «Por favor, únanse a mí, todos los amigos que han venido a París, para presenciar este gran espectáculo». Antes de que Schmidt pudiera reaccionar, escuchó varios disparos de cañón de saludo, seguidos por una serie de estrellas que rápidamente comenzaron a titilar en ambos extremos de la calle. Las estrellas continuaron brillando en el cielo nocturno y, en cuestión de minutos, toda la calle estaba mágicamente iluminada como si fuera de día. Schmidt, como todos los demás, se protegió los ojos de la deslumbrante luz blanca y miró hacia arriba con asombro para descubrir una hilera de peculiares farolas. A diferencia de las lámparas de queroseno que había visto, estas eran extremadamente brillantes, lo que le permitía ver claramente el bordado del vestido de la dama que estaba a su lado. La multitud estalló inmediatamente en una charla emocionada. ¿Qué clase de lámparas son estas? Son tan brillantes. He oído que se llaman lámparas de gas. Hace unos meses aparecieron unas cuantas docenas en el barrio de Saint-Germain. Oh, Dios, es como si no hubiera noche aquí. Unos momentos después, la banda comenzó a tocar de nuevo y la reina María, con cara sonriente, anunció: «Esta es la primera exhibición de Francia en esta feria industrial, perdónanos por no colocarla dentro del Palacio Real, ya que es demasiado grande. Su nombre es farola de gas. Iluminará todo París. Cuando el resto del mundo caiga en la noche, este lugar seguirá siendo una metrópolis bulliciosa. Ahora comienza oficialmente la Exposición Industrial Mundial. Me uniré a todos ustedes en esta festividad global. Disfruten plenamente de las maravillas y comodidades que trae la tecnología industrial». Mientras la reina de Francia continuaba su apasionado discurso, Schmidt no pudo esperar más y se escabulló de la multitud, mirando a lo lejos, donde toda la cuadra parisina estaba salpicada de estrellas, y cintas de luz se extendían hasta el horizonte, recordándole un mundo futuro sobre el que había leído en una novela. Su cansancio desapareció en un instante. Tomando el calentador de manos que le pasó su sirviente, caminó casualmente por la calle con la bulliciosa multitud.
Las tiendas a lo largo de la calle todavía estaban brillantemente iluminadas, los vendedores a ambos lados de la calle promocionaban con entusiasmo sus productos y el volumen de gente en las calles era incluso mayor que durante el día, mientras que la noche circundante añadía un aire de misterio y estilo al lugar. Fin del capítulo 435.